Entre ellos, pues triste decirlo, pero un fracaso más del fútbol mexicano. Se consumó el fracaso de la selección femenil. Sinceramente, las posibilidades de conseguir el boleto al repechaje eran pues mínimas. Existían porque, bueno, los partidos se tienen que jugar. No se puede dar un ganador antes de tiempo, pero dadas las condiciones, la combinación de resultados que se tenía que dar, pues era prácticamente imposible que México, que no le pudo meter un solo gol a Jamaica y Haití, goleara a los Estados Unidos. Y pues terminó ocurriendo lo que tenía que ocurrir. Estados Unidos a medio gas ganó el partido y lo debió haber ganado fácilmente. México pues no mostró respuesta, no tuvo la pelota, no tuvo disparos a portería. Cuando tuvo ocasiones no disparó. Parecía que le daba miedo a las jugadoras venir con los tiros, y su entrenadora que insiste en que es un fracaso personal, que no es un fracaso del proyecto del fútbol femenil en México, y sí lo es, no pasa nada con decirlo. Esto debe servir, espero sea un punto de inflexión para entender que hay mucho por qué trabajar, por mejorar. Una liga que tiene ya casi 6 años, va rumbo a 6 años, pues debería haberle dado a México sin problemas, creo yo, el boleto a la siguiente fase, a la Copa del Mundo, jugando en casa, con un público como el de Monterrey, que es cierto que también llamó la atención a muchos que en los primeros partidos no llegó en gran número. Ayer fue una muy buena entrada para ver el partido contra Estados Unidos, pero jugando en casa con todas las condiciones ante dos países que pues no han tenido historia en el fútbol femenil. México no es que tenga una brillantísima historia, pero tiene ya algo. Ha participado en Copas del Mundo, ha tenido algunos buenos resultados, venía de una buena preparación, pero terminó siendo un espejismo, y México en casa no pudo ni siquiera marcar un solo gol en esta eliminatoria y queda fuera de la Copa del Mundo. Ya había quedado fuera de los Juegos Olímpicos y es un duro golpe, y ahora pues no sé si se fracasa en el Mundial vaya a cambiar algo en la federación. Me refiero en cuanto a los nombres. Lo cierto es que ahora tanto John de Luisa como Gerardo Torrado se aferran a una buena participación en la Copa del Mundo, y con buena participación calificar por lo menos a octavos de final, hacer lo que ha venido haciendo el fútbol mexicano, para lo que da el fútbol mexicano. Algo más de unos octavos de final creo yo serían una sorpresa para lo que es el balompié nacional. Pero si no se consigue ese boleto a la siguiente ronda, entonces ya estaríamos hablando de uno de los peores procesos de una comisión de selecciones nacionales, de una federación mexicana, en muchísimo tiempo, en más de 3 décadas. Pensar en fracasar en la calificación al Mundial Juvenil, en fracasar a Juegos Olímpicos Varonil, después de los resultados que ha tenido México en tiempo reciente, con medallas en 2012, en los últimos Juegos, fracasar en calificar al Mundial Femenil con las condiciones que estaban todas dadas para que México lo lograra, fracasar estar en Juegos Olímpicos, y si a México no le fuera bien en la Copa del Mundo, pues sería, insisto, un durísimo revés. Se aferran a eso, tanto el señor de Luisa como el señor Gerardo Torrado, a tener una participación decente de la selección, que no muchos creen que vaya a ocurrir, pero bueno, insisto, los partidos se tienen que jugar. Platicaremos de eso, también noticias que tienen que ver con otros deportes que ya estaremos analizando. Y como siempre, un gusto saludar a mi querido Hugo Villagómez, HVD79, para que estén en contacto con él. JC Veraza con su servidor, para que envíen los mensajes. Ya lo saben, por aquí les damos lectura a, si se puede, a todos. Si no, pues siempre tratando de contestarles vía Twitter. ¿Cómo estás, mi querido Hugo? Buena tarde. Juan Carlos, buenas tardes, amigos de Palabra Deporte. Un placer. Y lo que mencionas, yo no sé, Juan Carlos, qué tanto le hizo daño, y ojalá y me entiendan a lo que voy, el que la selección mexicana de fútbol lograra vía repechaje meterse a ese Mundial de Brasil 2014. Creo que ahí la llamada de atención hubiera sido ya un cisma que hubiera generado algo en el fútbol mexicano, pero como a los dirigentes, a la Federación Mexicana de Fútbol, lo único que le importaba en este periodo era clasificarse al Mundial, y ya la caja registradora estará llena. Por lo tanto, pues les preocupa poco, porque recordemos que también los Juegos Olímpicos tampoco es como que les quite mucho el sueño, y tampoco un campeonato mundial sub-20 les preocupa. Lo que los tiene angustiados normalmente es la selección mayor, y ya vimos, en medio de fracasos se anunciaron alianzas con la Serie A, en medio de fracasos o a punto de consumarse el fracaso femenil, se presenta el jersey. Yo comentaba, entiendo que era un compromiso de la marca, porque me parece que a nivel internacional se hizo el lanzamiento del jersey que va a usar México en el Mundial de Qatar 2022,
pero se me hace totalmente sin ningún tipo de criterio meter ahorita el tema de compra del jersey cuando la selección está lejos de ofrecer cualquier tipo de resultado. Ha venido de fracaso en fracaso. El verano anterior fue trágico, salvo la medalla olímpica. El proceso con Nations League, con Copa de Oro, las derrotas ante Estados Unidos, sufriendo para meterse al Mundial de Qatar 2022. Ahorita el fracaso de la Sub-20 con Luis Pérez en un proceso que estaba ya viciado, Juan Carlos, porque recordemos que Luis Pérez estaba ya con su mente a dirigir el fútbol europeo junto a Nacho Ambriz. Sí. Y no sé si le hayan rogado, sugerido que se mantuviera porque él podía llevar a cabo el proceso. Estaba totalmente distraído, me parece que ni en México vivía. Entonces, bueno, ese proceso se echó por la borda. Y ahora el femenil, que como bien dices, es un retroceso, sobre todo porque a 6 años de la creación de la Liga MX femenil, esperamos resultados ya no solo que puedan competir de una forma distinta contra Estados Unidos, que es complicado, pero que por lo menos contra los rivales de menor jerarquía tengan ya el roce suficiente para que no les tiemblen las piernas y no se asusten ante un escenario clasificatorio a un mundial. Entonces, me parece que no sé si también la gestión de Mónica Vergara o la elección de Mónica Vergara como directora técnica de la femenil fue lo acertado, pero lo que sí es cierto, Juan Carlos, es que debe haber ya algún balance. No podemos esperarnos al Mundial de Qatar 2022 para hacer la cómoda de decir, bueno, calificó México. No, creo que ahorita ya deben de darnos algún tipo de estudio, de análisis del por qué el fracaso en Sub-20 en femenil. Y yo no pido que rueden cabezas, pero por lo menos haya un proyecto, algún rumbo que nos indique que esto va a mejorar, porque con eso nos ratifica y nos confirma que las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos en el fútbol mexicano han terminado por perjudicar procesos Sub-20, no sé si el femenil, pero la mayor. Está plagado de delanteros extranjeros el fútbol mexicano. A los jóvenes criticaban, la regla tan criticada, la 2011, Juan Carlos, creo que sí daba resultado porque por lo menos te topabas con jóvenes futbolistas en equipos mexicanos. Entonces, las decisiones que se han tomado en los últimos 4 o 5 años y durante la pandemia, creo que le han pegado de lleno a la estructura del fútbol mexicano y va en un claro retroceso. Yo creo que es el peor año que me ha tocado vivir en los últimos 15 o 20 años de fútbol mexicano. Sí, difícil y de acuerdo contigo. Y lo llegué a comentar de la regla 2011 que muchos no querían, muchos técnicos la criticaban, directivos. Decían, no, es que me obligan a meter jóvenes. Sí, te obligan a meter jóvenes, pero más bien la regla lo que obligaba era que los equipos tuvieran la responsabilidad de trabajar en producir buenos jóvenes, no nada más sacar jóvenes. Era un tema que te obligaba a tener un buen proceso en fuerzas básicas y entonces de ahí sacar a los mejores futbolistas posibles. Tú te disparabas en el pie si no trabajabas bien y entonces por estar obligado a cumplir con la regla, debutabas por debutar. De lo que se trataba era de obligar a los equipos a trabajar en fuerzas básicas y no lo han hecho los equipos en fuerzas básicas. Y cuando vemos lo que pasa con Guadalajara, que es el equipo con más mexicanos, un equipo exclusivamente con mexicanos que no produce a muchos jugadores, de vez en cuando va saliendo alguno, un equipo que ya no depende de su cantera, sino de tratar de gastar dinero, pues nos damos una idea de la situación que vive el fútbol mexicano y creo que también sirve para poner en perspectiva la realidad de un fútbol que yo sigo escuchando, muchos dicen es de élite en cuanto a la liga, que es una de las mejores ligas del mundo y que la selección mexicana está para pelear más que un quinto partido. Yo sigo pensando que en este momento no está para mucho más, que cualquier cosa más allá de unos octavos de final es una sorpresa. El fútbol mexicano no es una potencia, no tiene grandes jugadores y últimamente, como decía, los reveses han sido tremendos. Tras ese día que Mikel Arriola firma el convenio con el fútbol italiano y después dice que México es un gran productor de talento y México queda fuera de la Copa del Mundo y de los Juegos Olímpicos, pues es una muestra de que no abundan los jóvenes. Sinceramente hay que aplaudir por eso lo que hace Pachuca, que el sábado terminó jugando con cuántos futbolistas surgidos del club y de edad baja. El promedio de edad del Pachuca en los últimos minutos del partido contra Cruz Azul, pues yo creo que andaba rondando, por lo menos el de los mexicanos, 20 años, 21 años por ahí. Y hay que estar contentos de eso. A mí me gustaría todavía que pudieran debutar un poco más jóvenes los futbolistas porque están en gran desventaja, mi querido Hugo, contra futbolistas de otros países que a los 18, 19, 20 años ya debutaron en primera división, puede ser en Sudamérica, pero un año después de debutar, 2 años después de debutar, ya fueron vendidos al fútbol europeo y aunque no sea las mejores ligas en ocasiones,
pero ya están jugando allá en Europa, ya se encuentran con otra forma de ser más profesionales, lejos de casa, teniendo que crecer no solo como futbolistas, sino como personas. Y entonces la madurez les llega mucho más pronto. Y los jugadores aquí en México están debutando en muchas ocasiones a los 23 años o ya se afianzan en un equipo a los 23 años, pues están en desventaja contra uno de 23 de Brasil, que lleva 3 de ser titular posiblemente en el fútbol europeo, y por eso es difícil competir. Y de acuerdo contigo en que lo del fútbol femenil es un retroceso, porque si has trabajado en una liga casi 6 años y te ponen todo de pechito para calificar la Copa del Mundo con un premundial en casa así y no lo consigues, yo no puedo entender que salga alguien a decir: es que también han crecido los rivales. Pues sí, pero no se supone que ha crecido el fútbol mexicano. Entonces, ¿de qué ha servido la Liga Femenil en México? Y preocupa, Juan Carlos, lo que menciona. Creo que das la clave o en el punto que es el tema de profesionalismo. Yo no sé qué tan bien a pesar de que todos los equipos en teoría tienen estructuras sub-17, sub-15, sub-20 y que están supuestamente bien capacitados los entrenadores, ¿cuántas veces nos hemos topado, Juan Carlos, del futbolista que vaya supuestamente con cierto bagaje y experiencia del fútbol mexicano a Europa? Te pongo caso concreto, Gerardo Arteaga. Y te sale con unas declaraciones meses después diciendo: es que yo me topo en entrenamientos que hay 3, 4 tipos que tienen más o menos mi mismo nivel, pero tienen una formación tanto en conceptos básicos de fútbol, como en alimentación, como en ritmo y preparación física superiores al mío. Entonces el futbolista mexicano termina por costarle un periodo extra de adaptación para una formación que debió haber tenido en México. Y creo que eso es lo que preocupa, Juan Carlos. No sé si ahorita medidas desesperadas como, ¿te acuerdas en Italia? ¿Qué fue en el periodo de los 70s, 80s cuando se cierra el mercado a futbolistas extranjeros? Después de Inglaterra 66. Que cierran del fracaso, exacto. Lo recibieron a jitomatazos en Fiumicino a los jugadores, y el fútbol italiano dijo: algo tiene que cambiar, y cerraron las fronteras, y por mucho tiempo no hubo extranjeros, y por mucho tiempo, además, que era ya común en el fútbol europeo todavía en los 80s, pues tenías dos extranjeros nada más. Y de haber cerrado las fronteras y del fracaso del 66, Italia va y hace una extraordinaria Copa del Mundo. Por supuesto la hace en 70, en donde pierde la final, y después fracasa en 74, pero tiene ese gran mundial, ¿te acuerdas?, en 78, en el que incluso le gana a Argentina. El único partido que pierde Argentina en esa Copa del Mundo es contra Italia, un gol de Bétega en el Monumental. Y 4 años más adelante, con todo y los problemas que tuvo Enzo Berzot, termina ganando la Copa del Mundo de España 82. Yo no sé si esa sea la solución, pero creo que debe tener algo debe hacerse con la estructura en cuanto a número de extranjeros, a capacitación de jóvenes, Juan Carlos, porque está claro que están matando la gallina de huevos de oro. Es increíble que es el deporte que más apoyan y lo desdeñen de tal suerte que terminen por sepultar el producto estrella de este país. Sí, sin duda. Y bueno, con ese tema ya de las transmisiones que le complican a los aficionados la vida, y creo yo un tema importante, así como los jugadores deben ser más profesionales, al interior de los equipos, visores, entrenadores de fuerzas básicas, se tiene que buscar mejorarlos, porque cuando veo a los laterales del fútbol mexicano que les cuesta tanto trabajo meter un centro, me hace pensar que desde la raíz, desde las fuerzas básicas, hay un problema muy importante. HVD79, JC Veraza, envíen sus mensajes.